El presidente Piñera presentó un plan fortalecido para la clase media con un bono de 500.000 pesos no reembolsable, un préstamo estatal solidario y la postergación de 6 meses de dividendos hipotecarios. Con estas medidas pretende revertir el revés que sufrió el Ejecutivo la semana pasada en la nueva votación que será mañana sobre el retiro del 10% de los ahorros en las AFP. El mandatario anunció además que espera llegar a un gran acuerdo nacional para reformar el sistema previsional. No sin razón se sienten solos y a veces sienten también que el Estado no los ha acompañado como debiera. He escuchado con atención, con cariño, el mensaje de la gente. Robos violentos de vehículos bajaron un 4,3% en junio. Carabineros informó que esta reducción se debe a un plan especial que se focalizó en 8 comunas de la región metropolitana, con un saldo de 54 detenidos y 31 vehículos recuperados. Los delitos de mayor connotación social también habrían caído un 22% comparados con el año anterior. Exclusivo, investigan millonario fraude a FONASA por parte de unas kinesiólogas de Pedro Aguirre Cerda, quienes habrían engañado a vecinos de la comuna haciéndoles creer que recibirían atenciones gratuitas, pero según la denuncia, obtenían sus datos para comprar después cientos de bonos a través de internet. Se investiga fraude al fisco, usurpación de identidad y estafa. Alexis por fin convence a Antonio Conte, que lo llenó de elogios. El Inter quiere contar con el tocopillano sí o sí. Préstamo o compra, eso ya se verá. Y todo listo también para el regreso a los entrenamientos de los clubes en ciudades con cuarentena. Ya te lo contamos luego en 24 Horas Deportes. Buenas noches, bienvenido a las noticias. Entregar un bono de 500.000 pesos a los trabajadores de clase media. Esa es la propuesta principal del gobierno para llegar con ayuda directa a este grupo de la población. Además de un préstamo estatal solidario y otras medidas que buscan aliviar la carga a millones de familias. Una iniciativa que causó reacciones en la ciudadanía y que encendió también el debate político ahora en el Congreso, que deberá discutir esta alternativa. Muchas familias de clase media, no sin razón, se sienten solos y a veces sienten también que el Estado no los ha acompañado como debiera. Palabras que marcaron el mensaje presidencial, esta vez dirigido a la llamada clase media, esa que para muchos había quedado postergada de la ayuda estatal. Por eso debemos y tenemos que cambiar esta situación. He escuchado con atención, con cariño, el mensaje de la gente. El gobierno anunció un plan fortalecido de protección para este grupo y esta vez las medidas incluyeron un bono directo. 500.000 pesos de transferencia para quienes antes de la crisis tenían un ingreso entre 500.000 y 1,5 millones de pesos y que hayan tenido una caída superior al 30%. Podrán optar a él trabajadores ocupados, desempleados, suspendidos e incluso empresarios individuales. Esto es transferencia directa. Esto va directo a las familias, no tiene reembolso. La idea es que sea simple y que no le compliquemos la vida a la familia y que nos cuenten su situación, que nos informen su situación y nosotros podamos proceder a los pagos. Bueno, si es por ayuda, estaría bien. Yo tengo una pyme, tengo un negocio que lleva desde el 18 de marzo cerrado. No he recibido nada. Yo no sé de qué clase soy. Si yo fuera de la clase media, feliz. Yo no alcanzo a ganar eso. Entonces yo le decía en broma, parece que yo soy clase media baja porque tampoco alcanzo el otro beneficio. Un bono que para la oposición no fue suficiente y encendió el debate parlamentario. Un proyecto lleno de requisitos, llena de letras chicas, llena de exclusiones. Quedan fuera los que ganan menos de 500.000 pesos, quedan fuera los que no puedan probar una caída significativa de su ingreso. Hay un esfuerzo sustantivo del gobierno que involucra no solamente bonos de 500.000 pesos a los sectores medios, préstamos blandos. Eso dejaría fuera a los trabajadores informales y significaría una diferencia muy importante con quienes ganan menos de 500.000 pesos. Yo definiría esto como un verdadero bazucazo positivo que va a la vena
de las necesidades de la clase media. Yo creo que es la hora de la unidad y entender que esto salimos todos juntos. El gobierno además mantuvo el préstamo estatal solidario de hasta 650.000 pesos mensuales y por 4 cuotas, con tasa de interés 0% real, 1 año de gracia y con pago en 4 años. Además, el monto de devolución no superará el 5% del ingreso y si queda algo por pagar al término del plazo, se condona la deuda. También se reiteró el plan para postergar el pago de 6 dividendos y la ampliación del subsidio de arriendo. El subsidio es de hasta 250.000 pesos por un periodo de 3 meses para arriendos de hasta 600.000 pesos. Originalmente se estaba pensando en 50.000 familias y la cobertura de este nuevo subsidio va a abarcar hasta 100.000 familias. Por último, se amplía la cobertura y posterga el pago del crédito con aval del Estado. También se aplazará el desembolso de contribuciones para la clase media. El gobierno pone sobre la mesa una nueva opción para ir en ayuda de la clase media chilena. ¿Y qué va a ocurrir mañana en la Cámara de Diputados? ¿Avanzará el proyecto de retiro de pensiones o será archivado? Con el plan para la clase media presentado, el gobierno espera revertir los apoyos de su sector. Sin embargo, algunos parlamentarios oficialistas ya anunciaron que mantendrán su postura, por lo que el resultado aún es incierto. El Palacio de la Moneda y el Congreso Nacional, 2 lugares, 2 escenarios en donde se vivieron momentos claves de cara a la discusión por el retiro parcial de fondos previsionales. Si en la sede de gobierno, pasado el mediodía, comenzaban los preparativos para el anuncio presidencial para la clase media, en Valparaíso el intenso debate se inició, instancia previa a la trascendental votación de este miércoles. La gigantesca intolerancia, violencia política, odio y amenazas que se han vertido producto de este proyecto. Esa es la verdadera campaña del terror. Ya no nos miramos con los mismos ojos, le digo al señor ministro. Tenemos un ministro que pareciera ser un lobista de las AFP. Algunos hablaron de chantaje, otros de campaña del terror, mientras el llamado Grupo de los 13, los diputados descolgados de Chile Vamos que votaron a favor del retiro de los fondos de las AFP, seguían en la mira de la oposición, pero principalmente del gobierno. Son las 1:30 y aún no ha ingresado ningún proyecto para la clase media aquí en el Congreso. Solo minutos después llegó el remozado plan para la clase media, medidas que buscan beneficiar a miles de familias y de paso paliar la crisis en Chile Vamos, marcada por roces internos, pugnas entre partidos y críticas directas al comité político, responsables, según miembros del sector, de la derrota del pasado miércoles. Bueno, en Chile el proponer cambio de gabinete es un deporte nacional. Yo sí quiero decir que el comité político está cumpliendo bien sus funciones y respecto al voto, que todos los parlamentarios, cuando voten, reflexionen, lo hagan con responsabilidad. Llamado que acogieron en el oficialismo, uno que, al menos en la presentación del nuevo plan para ayudar a la clase media, se mostró unido. Para la votación de mañana, eso sí, no está todo claro. Considera prácticamente todas las sugerencias que nosotros le dimos y por lo tanto debiera ayudar a que nuestros parlamentarios puedan ordenarse detrás de este proyecto. Si no hubiéramos abierto este debate hace 3 semanas atrás, hoy día no habría medidas para la clase media. Están analizando la propuesta del Ejecutivo, eso es lo que estamos conversando con ellos. Entonces, decisiones todavía no hay, lo vamos a saber mañana, poquito antes de la hora de votación. Incertidumbre que algunos de los 13 oficialistas que votaron a favor de la idea de legislar zanjaron de inmediato, asegurando que de igual forma apoyarán el retiro parcial de fondos de pensiones. Hoy no podría votar de una manera distinta a la de la semana pasada. Porque eso se llama inconsecuencia con la ciudadanía. Valoro el anuncio del gobierno, pero creo la libertad de la gente y que la gente pueda optar. Mi personal punto de vista es que es tardío, que no es suficiente, por lo tanto yo mantengo mi votación mañana respecto al retiro del 10%. Un panorama incierto para esta iniciativa, tanto que uno de los parlamentarios que la semana pasada votó a favor anunció por Twitter que se internó en una clínica por problemas médicos. Todo mientras la Superintendencia de Pensiones aseguró que, de concretarse el proyecto, costaría más de $19.000 millones el retiro de los fondos, lo que, según el gobierno, podría hacer peligrar el plan económico acordado con parte de la oposición. Nosotros esperamos de que con este anuncio todos los parlamentarios, no solo de Chile Vamos, reflexionen. A mí no me gustaría de que persistan en una idea que perjudica
a millones de chilenos. Nosotros queremos darle la opción a la gente entre poder tomar este bono, poder tomar este préstamo, pero también echar mano a sus ahorros previsionales. Dos opciones, según la oposición, que asegura el plan del Ejecutivo no logrará el impacto que sí provocaría en las familias el retiro del 10% de sus fondos de pensiones. El gobierno piensa muy distinto. Estamos convencidos que la urgente y necesaria protección de nuestra clase media no puede ser a costa de reducir sus ahorros previsionales. Mirada puesta en la jornada clave de este miércoles, porque por ahora los votos oficialistas no están del todo asegurados. 95 obtuvo la semana pasada cuando celebró la oposición, menos de 93 espera ahora el gobierno para rechazar el retiro de pensiones. ¿Cómo va a repercutir el plan de la clase media en la votación? La gran pregunta que será resuelta en solo horas cuando los parlamentarios determinen si la iniciativa avanza al Senado o se archiva definitivamente en la Cámara de Diputados. Bien, pues si llegamos a esto, donde hay dos proyectos que en el fondo están compitiendo. Este proyecto de apoyo a la clase media presentado hoy día por el presidente Piñera y también, por supuesto, el proyecto que permite sacar hasta el 10% de los fondos de las AFP. Una jornada en la cual se ha anunciado chantajes, presiones. Hay un diputado que se va a internar para no estar presente en la votación. Estamos con nuestro editor de Economía, Andrés Vial. Iván Núñez, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Andrés? Para tratar primero de explicar en qué consiste este plan clase media, vamos a estar con el ministro Briones en los próximos segundos, ya estamos conectados con él, y también comparar estos dos proyectos que han terminado de alguna manera compitiendo. Partamos por enumerar las 6 medidas que incluye hoy día el anuncio hecho por el presidente de la República, Sebastián Piñera. Vamos con la primera gráfica para enumerar. Son 6 puntos fundamentales, Iván Núñez. Mira, un aporte directo de 500.000 pesos, lo veíamos en la nota de Jaime Quesada. Aporte directo de 500.000 pesos, quienes ganen un sueldo entre 500.000 y 1,5 millones. El orden va a ser decreciente el monto, no va a ser 500.000 para quienes ganen entre 1,5 millones y 2 millones de pesos. Ese es el tope, 2 millones para abajo, 500.000 pesos. Pregunta, antes de el IFE llegaba hasta 400.000, acá se produce un... El aporte del IFE era hasta 400.000. Por eso, llegaba hasta los 400.000 y este parte en 500. Ahí hay un delta entre 400 y 500.000, que ahí está la duda. Y este tiene como techo los 2 millones de pesos. Exactamente. Perfecto. El segundo elemento bien importante, el préstamo solidario estatal hasta por 4 meses, por hasta, aquí ponemos 1.950.000 porque la primera cuota son 500.000, que es el aporte directo, y después vendrían 3 cuotas de 650.000, que es el préstamo solidario estatal, que se va a pagar 1 millón en total, 950.000, con un año de gracia y se puede pagar en 3 años. El segundo elemento fundamental... Y que existe, perdón, la condonación de deudas si es que la persona que lo contrae, el Estado asume la condonación de esa deuda. Y no puede ser mayor al 5% de los ingresos en la cuota del año. mensual. Exacto. 5% la cuota del ingreso del año. Sí, la postergación también del pago de dividendos. 6 meses se puede postergar. Si usted postergó los créditos, el dividendo a principios de año, en marzo, y postergó por 3 meses, aquí puede postergar 3 meses más. No es que son sean esos 6 3 más 6 adicionales. Y el si que yo no, llegué a un acuerdo con el banco al que le debo, al que estoy pagando la casa y postergué estos 3 meses, tengo solo 3 más. Exactamente. Perfecto. Y si no lo ha pedido, 6 meses. También, otro elemento fundamental, la ampliación del subsidio de arriendo. Eran 50.000 en un principio de subsidio, ahora son 50.000 más. Y también el margen era un arriendo hasta 450.000 pesos, ahora llega a 600.000 el arriendo que llega a un subsidio. Y ese subsidio, en el caso del arriendo de 600.000, es de 250.000 pesos. Se aumenta el universo de personas que pueden acceder a este beneficio. También la postergación del pago de contribuciones todo el segundo semestre para casas con avalúo fiscal, tope de 5.000 UFs. Y lo otro, ampliación y postergación del crédito con aval del Estado. Vamos con el ministro Ignacio Briones, que ya está conectado con nosotros. Había alcanzado a escuchar, me imagino, parte de la explicación que estábamos dando junto a nuestro editor de Economía, Andrés Vial. Ministro, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Iván. Buenas noches, Andrés. Gusto saludarlo. Igualmente, ministro, partamos por lo primero, y lo decíamos cuando Andrés nos estaba explicando la primera de estas medidas, este aporte directo de 500.000 pesos, se produce una diferencia entre lo que es el IFE, que llega hasta los 400.000, y este aporte directo de 500.000 que parte los 500. ¿Qué pasa con la gente que está en el tramo intermedio, 400 a 500.000 pesos? Bueno, Iván, lo que hay que entender de este bono, de este aporte a la clase media de 500.000 pesos, es que dice relación o aplica para aquellas familias o aquellas personas que hayan tenido caídas en sus ingresos, caídas importantes. Esta ayuda a la clase media parte de la base, que lo que uno quiere apoyar es aquellas pérdidas de ingresos que muchas familias de clase media están experimentando. En lo concreto, una familia o una persona que tenía un ingreso de 500.000 pesos
y que, por ejemplo, ha tenido una caída de 50% en sus ingresos, es decir, bajó 250.000 pesos, va a ser cubierta por este beneficio. Es decir, una persona que hoy día tiene 250.000 pesos de ingresos va a recibir ese bono. ¿Por qué? Porque antes tenía un ingreso de 500.000 pesos. Y lo mismo hacia arriba, llega hasta 1,5 millones de pesos, y ustedes lo explicaban muy bien, de que a partir de ahí esto va decreciendo de forma tal de llegar o agotarse el beneficio hasta personas que tenían 2 millones de pesos de ingresos. En lo concreto, en todo ese abanico de personas que hayan tenido una caída en sus ingresos van a recibir todos ese mismo monto parejo de 500.000 pesos. Y quiero señalar además que esta es una medida inédita en nuestro país, la verdad es que nunca había ocurrido, pero tiene una razón muy simple y que es la que yo quisiera justificar más allá de la discusión política de la votación de mañana. Creo que no hay dos lecturas en que hoy día tenemos una clase media golpeada, muchas familias que han perdido sus ingresos y son típicamente familias que en el pasado no reciben apoyo estatal, tan como en el jamón del sándwich. Y creo que ya era hora de que el Estado, todos los chilenos le diéramos una mano, los apoyáramos, porque esas familias son reflejo de muchas virtudes, del trabajo bien hecho, del esfuerzo, del emprendimiento, del mérito, y eso es algo que hay que reforzar. ¿Ministro? Que hay que empujar y que hay que ayudar, Iván. Ministro, Andrés le va a hacer una pregunta de inmediato, pero quiero que me ayude a responder la pregunta, porque si uno ve hoy día redes sociales, ustedes mismos las están monitoreando, hay mucha gente que dice, no califico, no me llega, no tengo el seguro, el Estado no me ayuda. Hay un montón de personas que exponen incluso sus planillas, los rechazos, el cuello de botella que se ha producido en el registro social de hogares. Entonces, ¿cómo de alguna manera luchar contra eso? Y le reitero la pregunta porque no sé si quedó claro en la respuesta. El IFE llegaba hasta los 400.000 pesos y este aporte directo parte en los 500.000. ¿Qué pasa con las familias que están al medio? Mire, le agradezco la pregunta porque acá la rapidez, la celeridad, la facilidad es todo. Cuando usted llega con ayudas masivas, la verdad es que lo más importante es llegar súper rápido, muy, muy rápido. Y la verdad es que este apoyo, este bono y también este préstamo solidario estatal que usted hacía referencia, tiene esa particularidad. Primero, al referirse a personas con ingresos formales, tiene una gran ventaja para nosotros como Estado, que es que conocemos esos ingresos, tenemos los registros administrativos. Entonces basta con que la persona, una vez que esta ley está aprobada, y esperamos que así sea, entre con su RUT al sitio web de Impuestos Internos y le va a aparecer automáticamente los beneficios a los que tiene derecho y él va a aceptar o rechazar estos beneficios, ya sea este bono, ya sea un préstamo solidario que es completamente opcional en este caso, y él va a aceptar eso y la gracia de esto es que va a estar disponible para pago en su cuenta corriente, en su cuenta vista o en retiro presencial a lo más en 10 días. ¿Y por qué le digo esto? Porque nosotros ya obramos, ya tenemos una ley en esta dirección que está operando hace un poco más de 2 semanas, que hace lo propio con los trabajadores independientes con boleta de honorario. Al día de hoy tenemos más de 180.000 solicitudes efectuadas en impuestos internos muy rápidamente, muy fácilmente, donde usted se le despliega un cierto monto al que tiene derecho y usted acepta si toma ese préstamo blando, este préstamo estatal, ¿no es cierto? Y ese dinero está enterado en su cuenta muy, muy rápidamente. Respecto a la otra pregunta, mire, todos los cortes cuando uno define un universo de personas son arbitrarios. Usted me podría preguntar, bueno, ¿y por qué 1,5 millones arriba? ¿Y por qué no 2,5 millones? ¿No es cierto? ¿Y por qué 500.000 abajo? Y esto siempre va a dejar, ¿no es cierto?, casos insatisfechos. Pero en lo concreto, ¿qué es lo que nosotros queremos? En el IFE, hoy día, usted está recibiendo 100.000 pesos por cada persona. En un grupo de 4 personas está recibiendo 400.000 pesos por varios meses. En lo concreto, usted está recibiendo 400.000 pesos por 3-4 meses. Tomemos 3 meses, son 1.200.000 pesos que están ahí. Y hoy día lo que estamos diciendo, una persona que no está recibiendo nada, porque tiene 500.000 pesos o más, le vamos a entregar un aporte único de 500.000 pesos. Ministro, estamos con Andrés Vidal, nuestro editor de Economía. Andrés, ¿te parece que revisemos la gráfica y la vamos conversando con usted, ministro? Atento a la explicación que nos va a dar Andrés y las preguntas. Seguramente el ministro no tiene un monitor, no va a ver la gráfica. Vamos con la segunda gráfica porque mañana, ministro, vamos a tener 2 medidas frente a frente. De alguna forma, aunque tienen orígenes distintos, tienen fondos distintos, pero van a estar frente a frente. ¿Cómo se le explica, ministro, a la ciudadanía, por ejemplo, que una transferencia directa de 500.000 pesos para la población que ya hemos documentado, que ya hemos explicado, con este préstamo solidario, aquí va a estar frente a frente con un retiro de su fondo de pensión que se está discutiendo entre 1 millón de pesos y 4,3 millones, dependiendo de la persona? El promedio, de acuerdo a las cifras de la Superintendencia de Pensiones, ministro, lo entregó ayer en la cifra el superintendente Osvaldo Macías, 1,3 millones es lo que se proyecta que pueda... Ese es el promedio. El promedio que pueda retirar cada uno de los afiliados.
¿Cómo se le explica a la ciudadanía que 1,3 millones en promedio que puede retirar ahora inmediatamente es peor que recibir 500.000 pesos directo y un préstamo? ¿Cómo se le explica cuando muchas veces la discusión, lo técnico, ha quedado rezagado por lo político? Es una excelente pregunta. Se le explica de varias maneras. Primero, los promedios. Los promedios esconden mucha información. Y déjeme darle un ejemplo. Si usted tiene una persona que gana 1.000 y otra que gana 0, en promedio es como si cada una ganara 500, ¿no es cierto? Pero resulta que la realidad es que hay una que tiene 1.000 y la otra que tiene 0. Y en este cálculo que usted hace ocurre lo mismo. Hay una gran mayoría de chilenos y de chilenas que tienen pocos saldos en sus cuentas personales y van a recibir bastante menos que los 500.000 pesos que nosotros hoy día estamos poniendo en discusión. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es que hay que entender que acá estos 500.000 pesos, además del préstamo solidario, es un aporte estatal, es un aporte solidario que hacemos todos los chilenos. Solamente un elemento, ¿quiénes discuten? Perdón, ministro, solamente... Pero para terminar el punto, por favor. Entonces, acá son gasto público, es gasto fiscal que va solidariamente a quienes lo necesitan. En el caso del retiro, usted se está rascando con sus propias uñas, está recurriendo a su plata. Es decir, si usted la tiene, no la va a tener mañana, y en eso no nos engañemos. Cuando usted retira ese ahorro, efectivamente va a recibir esa plata hoy día, si es que ese mal proyecto se aprueba, pero usted se va a quedar sin ese dinero mañana, va a tener una peor pensión mañana. Y aquí la tercera razón, y permítame que me detenga un segundo en esto. Acá es súper importante, Iván, Andrés, entender que lo responsable no es pensar solamente en el tiempo presente. Sabemos que hay una urgencia, sabemos que hay muchas familias de clase media sufriendo los efectos de la pandemia en términos de caídas de ingresos. Pero lo responsable es también pensar qué pasa mañana. Las pensiones son un tema de futuro, son un tema de mañana, urgente, de extrema necesidad, porque sabemos que tenemos pensiones bajas, malas, muchas veces indignas, y para eso lo responsable es acometer una mirada de futuro que reforme profundamente nuestro sistema de pensiones, la administración del sistema de pensiones, porque lo que queremos es reforzarlo, no debilitarlo. Y lamentablemente, y esto es importante que todos que nos escuchan lo entendamos, cuando usted retira dineros, y no es solo el 10%, no nos equivoquemos, acá hay personas que van a retirar el 100% de sus ahorros, lo que usted está haciendo es debilitar esa pensión del mañana que pertenece a las personas, y lo que quisiéramos avanzar es en robustecer, en mejorar esas pensiones del mañana. Ese es el debate de fondo. Justamente, ministro, pero hay personas hoy día que quizás en buen chileno están con el agua al cuello y quizás 1 millón de pesos le hace más sentido que pensar una jubilación que ya es mala, que puede ser de 200.000 pesos, que le baje a 180 y dice, quizás no me importa que me baje 20.000 pesos, tengo este millón ahora y puedo aguantar. Personas que están con el agua al cuello, ¿cómo se les explica que la técnica, que lo técnico dice algo distinto cuando tienen la inmediatez, la necesidad aquí y ahora? Es que no es lo técnico. Yo creo que todos quienes nos escuchan entienden que las pensiones del mañana son muy importantes, porque tener malas pensiones o retirar los ahorros para las pensiones significa pobreza mañana. Y es importante que para aliviar la pobreza o la caída de ingresos que hay hoy día, sea el Estado el que cumpla su rol, y no que cada cual se rasque con sus propias uñas, no que cada cual sacrifique su pensión del mañana y condene o esté afecto a tener pensiones muy malas, muy indignas el día de mañana. Yo creo que ese es el tema de fondo. Y por último, permítame dar otro ejemplo. Este bono de 500.000 pesos es por persona que haya cumplido con estas características de caída de ingresos. Pensemos en una familia de clase media donde hay 2 personas que generan ingresos. Un marido, una mujer, 2 personas del mismo sexo, tienen una pérdida. Esa familia va a poder tener 500 y 500, va a poder enterar hasta 1 millón de pesos. Entonces, eso también es importante que lo veamos y decir que acá estamos haciendo un esfuerzo inédito, Andrés, Iván. Este programa, porque no solamente el bono, recordémoslo, involucra otras medidas que en conjunto significan cerca de 1.000 millones de dólares movilizados en esta emergencia con recursos estatales, quiero insistir en eso, no sacrificando ahorros ni pensiones para ir en apoyo a la clase media. Ministro. Y no nos olvidemos, acá también hay otras medidas, está el bono, está este préstamo solidario, en que para que se entienda muy simple, acá no es un banco, no es una AFP el que presta la plata, es el Estado de Chile, a tasa real 0. Y lo más importante, si la persona no puede devolverlo mañana porque sus ingresos no le alcanzaron, lo que quede se va a condonar, se va a suspender. Esto es lo más parecido cuando uno le pide a un amigo, ¿sabes qué? Voy a tener que vender mi auto porque necesito plata, y el amigo le dice, no te preocupes, yo te presto esa plata, pero ¿cómo te la devuelvo? Devuélvamela cuando puedas. Eso es lo que está haciendo el Estado, una mano amiga, es una mano solidaria. ¿Ministro? Y creo que esto en conjunto con, la postergación de los dividendos, de los créditos hipotecarios,
100.000 subsidios al arriendo de hasta 250.000 pesos, la postergación del pago de los créditos con aval del Estado para la educación universitaria y la postergación del pago de contribuciones generan un paquete de medidas que es más omnicomprensivo, es más significativo e, insisto, es el Estado que se mete la mano al bolsillo para apoyar a la clase media y no que ella se rasque con sus propias uñas. Sí, no la podemos abandonar, Iván. Vamos a seguir avanzando, tenemos más gráficas, pero usted ha hablado del Estado amigo. Lo que pasa es que si uno monitorea las opiniones, tanto a través de redes sociales como de los parlamentarios, como la gente que nos ha llamado, evidentemente nos ven al Estado como amigo. Y se lo pregunto por qué, porque usted ha citado lo malo que sería retirar este 10% del fondo de pensiones, pero es un sistema que no está dialogando ni con el mercado laboral, ni tampoco con los trabajadores. Tenemos 11 millones de afiliados y menos de la mitad están cotizando activamente. Entonces, la gente, cuando usted ve a una persona que se está ahogando, lo que necesita es un salvavidas. No le importa si el salvavidas era del bote propio, del bote del vecino y cómo lo va a reintegrar mañana. Esa gente necesita hoy día ese salvavidas y muchas personas ven en ese 10% el salvavidas más que en esto otro. Por eso le preguntábamos al comienzo por el cuello de botella que se ha producido en el registro social de hogares. Me lo contesta de inmediato, pero veamos ahora sí, también, en esta comparación que estamos haciendo con Andrés Vidal. Esto es muy importante porque estamos, ministro, a lo mejor usted no lo está viendo pantalla dividida, pero tenemos por una parte el proyecto de apoyo a clase media y por otra parte, en la otra parte de la pantalla, el retiro de fondos de las AFP. ¿Quiénes lo pueden recibir? ¿Quiénes lo pueden recibir, ministro? Y acá también, si usted nos puede después explicar un poquito estas diferencias en cuanto a tener frente a frente ambas medidas. Por ejemplo, este apoyo a clase media, lo decíamos, los trabajadores con ingresos entre 500.000 y 1,5 millones de pesos, decreciente en el caso de los trabajadores con 1 millón y 2 millones de... Dime. Para que la gente lo entienda, es de 500.000 a 1,5 millones tú puedes recibir estos 500.000. Exactamente. Si estás entre el tramo de 1,5 millones y 2 millones es lo dijo el ministro y es decreciente. Todavía no está clara la tabla porque lo escuchaba en la tarde, ministro, que todavía ese número todavía no lo tiene. Tenemos al frente, ministro Briones, acá un retiro de fondos que lo pueden retirar prácticamente los 11 millones de afiliados. El 50%, de acuerdo al mismo cálculo de la Superintendencia de Pensiones, tienen entre 35 a 55 años. Por eso yo le planteo el punto, aquí el gancho, ministro, que lo reciban todos, es un gancho que políticamente, incluso en este momento, emocionalmente, es mucho más potente quizás que la medida, que el apoyo de clase media. Por eso insisto en el punto que muchas veces aquí lo técnico queda rezagado ante un momento tan difícil para la economía. Mire, lo primero es preguntarse a quién van dirigidos los apoyos, ya sea a través de un retiro, que ojalá no sea lo que surja, o a través del apoyo estatal. Uno diría que esos apoyos van dirigidos a aquellas familias que han perdido ingresos. Porque si usted me dice que alguien que mantiene su pega, que mantiene un ingreso alto, que mantiene su sueldo, hay una justificación para que retire sus ahorros previsionales, me parece que eso no tiene una justificación válida. Y por lo tanto acá el foco tiene que estar puesto en aquellas familias que hoy día lo están pasando mal y que han visto caer sus ingresos. Es tremendamente irresponsable plantear que todos tengan que retirar sus ahorros previsionales por la sencilla razón de que en Chile y en el mundo las pensiones se construyen en base a aportes obligatorios. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza humana hace que siempre nosotros prefiramos gastarnos la plata que tenemos en lugar de ahorrarla. Eso es así aquí y en cualquier país del mundo y eso es lo que justifica que los ahorros para la previsión o los aportes para un sistema previsional, cualquiera sea este, sean obligatorios y no voluntarios. En consecuencia, cuando usted abre esta llave de que todos retiren, claro, probablemente todos van a querer retirar su dinero. Y la pregunta que sigue, ¿y por qué no, si hoy día es el 10, por qué no es el 20? ¿Y por qué no es el 30? ¿Y por qué no es el 100%? Y nos quedamos sin sistema de pensiones para siempre. Y yo la pregunta que hago, ¿quién se va a hacer cargo de esa cuenta? ¿Quién se va a hacer cargo de ese dolor para nuestros adultos mayores de hoy día y de mañana? Creo que esa es una respuesta que tienen que dar aquellos que proponen este retiro, que es abrir una puerta que en definitiva debilita la construcción de pensión, debilita la capacidad de tener mejores pensiones, que yo insisto, es el debate fundamental. ¿Ministro? Y por eso que el presidente de la República hoy día, perdón Iván, ha propuesto con mucha claridad, y me ha encomendado a mí como ministro de Hacienda y la ministra del Trabajo, que busquemos a la brevedad un acuerdo con los partidos oficialistas y de la oposición para lograr una reforma estructural en nuestro sistema de pensiones, para robustecerlo, para mejorar las pensiones, pensando en el mañana, pensando en nuestros adultos mayores de hoy y también de mañana, para que tengan más y no menos. Y eso es contradictorio, es completamente contradictorio con debilitar el sistema de pensiones por la vía de proponer un retiro masivo de los recursos. Ministro, lo escuchaba durante la tarde cuando usted estaba aterrizando con un grupo de periodistas también estas medidas y se le preguntaba exactamente por este número de parlamentarios que necesitan del oficialismo que vuelvan, que de alguna manera es el trabajo que han estado haciendo. Son 4 votos que se requieren, incluso hay algunos parlamentarios
como el diputado Celis, que ha acusado amenazas, presiones, extorsiones. Hay un parlamentario, el diputado Moreira, que ya anunció que se va a ausentar porque tiene un problema de salud, lo cual es bastante curioso porque es el mismo parlamentario que se había desvanecido en la votación anterior, siendo presionado aparentemente por el Ejecutivo. Están entrando, y usted lo sabe muy claro, en una discusión que es de carácter político. Y no son pocos los que ven acá, en este tema, el retiro del 10% de las AFP, el leitmotiv de lo que puede ser un estallido social 2.0. Se lo pregunto muy honestamente porque aquí ya entramos en el tema de la política. Mañana se vota mucho más que este proyecto del 10% o el apoyo de clase media. Se puede estar votando incluso la posibilidad de que esta sea la chispa que se requiera para que eventualmente los chilenos vean aquí una razón para salir nuevamente a las calles a protestar, porque dicen es mi 10% y lo quiero ahora. Mire, yo vuelvo a insistir. Todos los sistemas de pensiones del mundo, sean de ahorro personal, sean de reparto, hacen contribuciones obligatorias. Y la razón es muy sencilla. Cuando usted tiene que pagar pensiones a las personas que están en la tercera edad, ese dinero no cae de los árboles. Ese dinero tiene que haber estado acumulado en alguna parte. Pero lo segundo, toda decisión relevante de política pública, y creo que la seguridad social, las pensiones es lejos una de las más importantes, pasan por la discusión política. Y es muy bueno que así sea. La discusión política lo que hace es intermediar esa deliberación, es generar ese debate, es dar argumentos para propender a lo que sea mejor para el país en el futuro. Y esa es la decisión de fondo. Yo, más allá de cómo vaya a ser la votación mañana, y confío plenamente en que los parlamentarios de Chile Vamos van a votar correctamente y van a rechazar avanzar en este proyecto, también hago un llamado a la responsabilidad de los otros sectores, porque lo que tenemos en juego acá no es un debate, no una defensa a la AFP como se ha planteado caricaturalmente. Aquí lo que el gobierno está defendiendo, independiente de quién sea el administrador, si ese no es el punto, ese es un intermediario. Lo que a nosotros nos preocupa, y a todos los actores deberá preocuparnos, es cómo mejoramos las pensiones del mañana, porque sabemos, Iván, Andrés, que ahí tenemos una herida profunda, un problema de fondo, que tenemos que hacernos cargo. Creo que esa es la invitación, a reflexionar en esa derivada, en esa tecla, pensando no solo en la inmediatez, en los flash, en el Twitter, en las redes sociales, sino que pensando en lo mejor para el país en el futuro. Mañana, con una mirada de largo plazo, de mediano plazo y de corto plazo, porque nuestros viejos están ahí y también están los viejos del mañana. Bueno, estamos con nuestros el ministro adultos Briones, mayores hay que protegerlos. Sí. Con el ministro Briones y con nuestro editor de Economía, Andrés Vial. Andrés, sigamos revisando más información gráfica para explicar este plan. Porque tú lo mencionabas al comienzo, Iván, este delta, y lo explicaba el ministro, entre los ciudadanos que ganan entre 400 y 500 lucas que están quedando fuera. Y lo que enunció en nuestro noticiero de mediodía, ministro Briones, su par de Desarrollo Social, Cristian Monker, dijo, se va a robustecer, se le va a hacer cambios al IFE. El IFE, el ingreso familiar de emergencia, que de acuerdo también a la información que nos proveyó esta tarde el mismo Ministerio de Desarrollo Social, el primer pago favoreció a 1.218.000 personas y fracción. El segundo pago, ya con los cambios que se le hizo al IFE, 2.113.000 hogares. Estamos hablando de hogares, dije personas, hogares en ambos casos. En el caso de los hogares sin ingreso formal, 249.337 el promedio de dinero que se entregó en el segundo pago, ministro. ¿Se le pueden realizar ajustes al IFE justamente para llegar a este tope de los 500.000 pesos que estábamos conversando al comienzo? Y lo dijo hoy día el ministro Monkever. Mire, nosotros lo que acordamos en el acuerdo nacional que pactamos con los partidos oficialistas y también los principales partidos de oposición, y usted recordará ese debate, me tocó encabezar esas negociaciones, esa discusión, sellado ya hace más de un mes, debatimos fuertemente de cómo ampliar la cobertura, era el tema principal del IFE, y también los montos. Y los ampliamos, usted recordará, a 100.000 pesos por persona para una familia de 4, es una mejora sustantiva, pero sobre todo pusimos el acento en ampliar el número de beneficiarios. Los números que usted decía lo refrendan. Hemos prácticamente duplicado el número de hogares que se han acogido al ingreso familiar de emergencia y estamos haciendo una serie de cambios para agilizarlo aún más, porque la voluntad del gobierno, la voluntad de todos los actores es que todas las familias que lo necesitan puedan recibir ese beneficio que es tremendamente importante en estos tiempos de pandemia. Y de hecho, lo que decía el ministro de Desarrollo Social, nosotros vamos a ingresar un proyecto de ley que simplifica aún más el trámite, exigiendo como único requisito para recibir el ingreso familiar de emergencia es estar inscrito en el registro social de hogares. Nos olvidamos de si están en el 90% o si tienen un indicador socioeconómico de emergencia del 80%, eso ya no va. Queremos simplificar al máximo precisamente para que la mayor cantidad de familias chilenas que hoy día tengan una caída en su ingreso puedan recibir este importante beneficio al cual le quedan varios meses por delante. Usted hablaba del registro social de hogares como principal instrumento para precisamente postular estos beneficios, pero hay
innumerables casos, usted podrá revisarlo en las redes sociales si tiene el tiempo de hacerlo, innumerables casos de personas que dicen llevo semanas esperando una respuesta, me he tratado de inscribir, no me dan respuesta, hay un cuello de botella. ¿Qué se está haciendo para que efectivamente el registro social de hogares funcione con la celeridad que se requiere en estos momentos de emergencia? Cuestión que los propios usuarios dicen no está ocurriendo. Lo sabemos, Iván, es mi principal dolor, nuestro principal dolor. Créame que hemos estado ahí buscando todas las fórmulas para agilizar, para simplificar esto, porque sabemos, si nosotros conocemos los postulantes, sabemos que hay una larga lista de postulantes que están ahí a la espera, pero hay que entender también, y esto no es una justificación, pero esto tiene una serie de procesos, entre otros que involucran a los municipios. Y los municipios hoy día, al igual que todo el país, están operando a media máquina, están operando a media marcha por restricciones naturales. Y cuando usted tiene una demanda tan masiva, si acaso son millones de personas que han postulado, la verdad es que se produce en espera y eso es terrible. Créame que yo lo siento demasiado porque sé que hay detrás de eso hay familias con angustia que necesitan este ingreso. La buena noticia, creo yo, como ustedes lo señalaban, pasamos de un primer pago hace pocos meses atrás que involucraba a un poco más de 1 millón de familias. Hoy día hemos duplicado ese monto y vamos más rápido a seguir ampliando eso y estamos operando, como yo les decía, cambios legales que lo van a agilizar aún más. Así que no tenga duda que este monto de familias beneficiarias va a seguir aumentando. Y una cosa muy importante para quienes nos escuchan, porque es cierto que el atraso, yo necesito la plata, estoy urgido, no sé cómo salir, pero tengan la certeza al menos de lo siguiente: desde el momento que usted se inscribe en el registro social de hogares, el reloj empieza a correr desde ahí. Es decir, si ese trámite se demora, bueno, a usted le van a pagar retroactivamente aquello que debió haber recibido antes. Va a recibir el doble, va a recibir dos aportes en lugar de uno, y creo que eso también es un alivio, porque no es que uno pierda una cuota o un aporte del IFE por culpa del Estado que se demoró. Claro, el problema es que hay mucha gente, ministro, que dice, bueno, ese reloj que usted dice puede correr retroactivamente, le está corriendo hoy día y no tiene plata para el día, por eso es tan importante esta transferencia directa de los 500.000 pesos. Con Andrés Vial nos queda todavía una información gráfica, ministro, le invitamos a revisarla. Sí, vamos con la última gráfica, un número, una cifra que entregó hoy día... Pero por lo menos escucha la información, ministro, para que... Sí, ministro, cifras que entregó hoy día la Secretaría General de la Presidencia, según el gobierno, son números que, por ejemplo, retirar hoy día 1 millón de la AFP a un ciudadano común y corriente le resulta 5,5 veces más caro que pedir ese mismo préstamo con esta suerte de préstamo estatal solidario, obviamente justificado por la rentabilidad futuro. ¿Por qué 5,5 veces más caro? Según el gobierno, de acuerdo a las cifras que entregó hoy día las Express, pedir o retirar 1 millón de la AFP respecto a este préstamo estatal solidario. Para que nos explique, bien en sencillo, ministro. Bueno, te voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Suponga que usted retira ese 1 millón de pesos. Bueno, ese 1 millón de pesos ya no va a estar disponible en su fondo de pensiones, acumulando una rentabilidad anual, digamos del 5%, que se va acumulando y se va generando un ahorro que se incrementa producto de esa rentabilidad. En cambio, cuando usted concurre con ese mismo 1 millón de pesos, con el préstamo solidario del Estado, usted devuelve exactamente el mismo monto, en términos reales, en términos de UF. ¿Por qué? Porque la tasa es cero. Entonces, lo que usted está comparando es, por un lado, un autopréstamo que tiene una tasa del 5% anual real, que ese es el retorno de los fondos de pensiones, versus la alternativa de pedir este préstamo solidario, si usted lo necesita, a una tasa real cero y con además una cosa muy importante, que si sus ingresos el día de mañana, al cabo de 4 años, no le permiten devolver la totalidad de los recursos que usted recibió, se le van a condonar. Ahí está la mano amiga, ahí está la mano solidaria. Si a usted le fue bien y queremos que le vaya muy bien, no va a tener problema en devolverlo porque este es un préstamo blando. Pero si usted tuvo problemas, no tuvo pega, se le cayó la pega, bajó su ingreso y no puede devolver, bueno, no lo devuelva, va a quedar condonado. Entonces, por donde se lo mire, esa alternativa es superior que sacrificar los fondos que usted va a tener para su jubilación en el futuro. Ministro Briones, bueno, mañana es un día clave, puede seguir avanzando en el Congreso el proyecto que permite el retiro excepcional de hasta el 10% del Fondo de las Pensiones. Si esto sigue avanzando y luego pasa al Congreso y pasa a ser ley de la República, ¿una persona podría hacer retiro de su 10% de la AFP y además postular a estos beneficios de parte del Estado? ¿Dialogan o no dialogan ambas posiciones? Mire, honestamente... Sabemos que la posición del gobierno evidentemente es que no avance este proyecto, pero pongámonos en el escenario bastante probable de que siga avanzando en su tramitación legislativa. ¿Puedo yo retirar mi 10% y además, por ejemplo, recibir estos 500.000 pesos, incluso postular a este préstamo del Estado? Mira, nosotros honestamente, Iván, esperamos que este proyecto no avance y vuelvo a dar las razones. Yo sé que no son las más populares. Hoy día no habría nada más fácil para nosotros como gobierno, para mí como ministro de Hacienda,
que subirme al caballo más popular. Pero ¿sabe qué? También estoy consciente de los costos que esto va a acarrear mañana. Y si yo fuera simplemente egoísta y simplemente buscara la popularidad, nada más fácil que subirme al carro popular y después yo no voy a estar acá. Yo no voy a tener que pagar los costos, lo van a pagar otros. Pero ¿sabe qué? Es mi deber, es nuestro deber. Todos quienes somos autoridades, parlamentarios de gobierno, parlamentarios de oposición, pensar en esos costos y pensar que lo van a tener que asumir terceros. Es nuestro deber velar por robustecer, por hacer una reforma profunda al sistema de pensiones, que mejore las pensiones en lugar de bajarlas. Acá no hay dos lecturas, Iván, Andrés, de ningún técnico, ni del gobierno, ni de la oposición, de ningún organismo internacional, que esta medida no signifique debilitar, empeorar las pensiones del mañana. Y ese es el punto de fondo. Acá, insisto, no es una defensa de las AFP, como algunos plantean, sino que es una defensa de las pensiones de las personas, de las familias chilenas, para el mañana. Y déjeme agregar una cosa, y déjeme agregar un punto muy importante, Iván, porque esto es muy importante. La propuesta del Ejecutivo, la propuesta del Gobierno, tanto en términos del bono como en términos de este préstamo solidario, si es que las personas quisieran acceder a él, porque es completamente voluntario, tiene una gran gracia, que es la rapidez para que esos dineros estén depositados en las cuentas vistas, las cuentas corrientes o presencial para quienes lo requieran. ¿Por qué? Porque lo va a otorgar la Tesorería General de la República a través del Servicio de Impuestos Internos. Usted sencillamente va a poner su RUT y le va a decir si es beneficiario del bono, de los 500.000 pesos, y si quiere además tomar un adicional como préstamo solidario, y esa plata, desde el momento que usted acepta aquello, va a estar disponible en un máximo de 10 días en su cuenta corriente, en su cuenta vista, su cuenta RUT. Y lo sabemos por qué. Porque fíjense que hace más de 2 semanas tenemos operando un beneficio de un préstamo blando para los independientes con boleta de honorario, el cual ya cerca de 200.000 personas lo han tomado, que estuvo la página web montada el día mismo que se publicó la ley. A ese nivel de celeridad hemos operado, y que el primer pago ocurrió 6 días después de la solicitud. Entonces estamos muy confiados que de aprobarse este paquete de medidas, esto va a estar disponible muy rápidamente, muy ágilmente, sin recovecos, sin filtros, sin cola, para quienes lo solicitan, y eso creo que es una tremenda ventaja, Iván, Andrés. Ministro, entendemos la posición del gobierno, pero no me contestó la pregunta. Al margen de que el gobierno ha dicho, ha insistido en que considera que es una mala idea avanzar en este proyecto, pero sí, pese a lo que el gobierno estima, avanza el proyecto, ¿una persona podría eventualmente retirar hasta el 10% de su fondo de pensiones y de igual manera ser acreedor de estos beneficios estatales? Mire, yo le vuelvo a insistir, el plan de clase media que hemos presentado involucra una serie de medidas, involucra este bono de 500.000 pesos, en una familia de 2 personas puede llegar a 1 millón de pesos, involucra este préstamo blando, solidario para quienes lo deseen, si lo puede devolver según su ingreso lo devuelve, si no se condona lo que quede, involucra la postergación de dividendos, involucra 100.000 subsidios a arriendo de 250.000 pesos, involucra la postergación de las contribuciones durante el segundo semestre, es decir, es un paquete masivo, robusto, necesario, y hay que pensar en la clase media, pero también hay que pensar en la clase media hoy y mañana, en sus ingresos de hoy y también sus pensiones del mañana. Esa es la invitación de fondo, Iván, y nosotros vamos a ingresar a este proyecto con discusión inmediata mañana. Es nuestra prioridad que esto salga, que salga pronto, para que esos dineros estén disponibles a la brevedad en las cuentas vistas, en las cuentas RUT, en las cuentas corrientes de nuestra clase media. Ministro Ignacio Briones, le damos las gracias por estar con nosotros, que tenga buenas noches y vamos a quedar muy atentos, por cierto, a lo que ocurra mañana en el Congreso. Gracias, ministro. Buenas noches, Iván, Andrés, un gusto. Bien, pues seguimos contigo, Andrés, porque... Sí. Hay otra discusión de fondo. A ver, ¿qué es la clase media? ¿Qué es la clase media? ¿Cuántos son la clase media? Hay encuestas, si le preguntan a los chilenos en la calle, el 80% dice, yo soy de clase media. ¿Cuánto gana la clase media? ¿Cuántos chilenos son de este grupo? Una pregunta que la venimos tratando de responder. ¿Existe la clase media? Hay muchos que dicen que ni siquiera existe la clase. Es una pregunta que viene hace décadas. El periodista José Ignacio Atenas trató de responder y encontrar quién es esta clase media. Veamos su informe. Estamos en medio entre el pobre y el rico. Para mí es clase media así, por eso lo veo yo así. Somos clase media por los ingresos, por el tipo de familia que somos. Estoy dentro de la media. Media baja porque soy pensionada. Ser de clase media, un concepto que utiliza la mayoría de los chilenos cuando le preguntan por su estatus económico. Y efectivamente hasta el 80% de la población en Chile se autodefine de clase media. Es como una especie de ideal que es muy difícil de alcanzar en Chile, de cierta estabilidad, la casita comprada, el auto. Entonces funciona muy bien como imaginario y por eso es grato autodefinirse de clase media. Un
concepto muy utilizado, pero que ni los expertos llegan a un consenso sobre cuál es realmente la clase media chilena. Sin embargo, como varios, Álvaro y su familia se sienten parte de este grupo. Nosotros que somos una clase media que tiene un sueldo o que tiene un ingreso permanente, que nos ha costado un mundo, que se ha visto reducido, te das cuenta que nadie te ayuda. Somos la que paga los créditos, que paga las universidades. Tú eres el jamón del sándwich porque tú te sientes realmente solo, te sientes luchando contra un gigante. La falta de beneficios es uno de los principales reclamos. Así lo señala Jessica. Ella es profesora y actualmente está sin trabajo. Nos asegura que la crisis terminó por derribar el concepto clase media. No tengo ningún tipo de ayuda. La clase media yo creo que no existe. O sea, nosotros somos clase media pobre. Y porque la clase media debe ser una persona que gana sobre 3 millones mensual. Pero, ¿qué entendemos por clase media? Por un lado, el Instituto de Libertad y Desarrollo define al grupo de clase media como las personas que ganan entre 626.000 pesos y 2.500.000 pesos, lo que representaría a un 65% de la población. Uno al interior de la clase media puede además encontrar subgrupos. Por ejemplo, la clase media baja tiene características que son los grupos en situación de vulnerabilidad. La clase media alta son hogares cuyas características los asemejan mucho más a lo que son los hogares de altos ingresos del país. Por otro lado, la Asociación Investigadora de Mercado, cuando hablan de estatus económico de las familias chilenas, las dividen en grupo, siendo desde el C1A al D aquellos que están bajo la línea de los más ricos y sobre la vulnerabilidad, con ingresos desde 640.000 pesos a 3 millones de pesos, lo que se podría calificar como clase media. Sin embargo, para los expertos, hoy la definición es un tema a debatir. Es un proceso en discusión permanente. Todo indica, evidentemente, que aquí hay un movimiento y un desplazamiento, ¿cierto?, de grupos que probablemente fueron clase media en la clasificación vigente y que hoy día estén en una condición desmejorada y probablemente dejen o hayan dejado de pertenecer a la clase media. Una clase media que sigue sin definiciones claras y que los expertos aseguran se debe zanjar lo antes posible, mientras gran parte de los chilenos hoy se sorprenden al ver que no están dentro de este estatus económico. Lo que queda claro el informe, Iván Núñez, todos los que están en la casa, por lo menos de acuerdo a los estudios, 2 de cada 3 chilenos son de clase media. Y para ellos irían estos proyectos que están compitiendo y que mañana viven un día mañana es un día en la Cámara. Lo político y económico. Andrés, nos vemos. Muchas gracias. Cuídate, chao, chao. Chao, chao. Y cambiamos de tema. Se suman nuevas denuncias contra el polémico pastor Mario Velázquez. Además de malos tratos y presuntos negocios familiares, acusan que sus 2 centros religiosos son tomas ilegales, donde existen precarias condiciones para las personas que allí viven. Autoridades ya estudian acciones contra estos centros evangélicos. No puede grabar, puede dar vuelta a la cámara. Este lunes denunciamos un culto religioso que seguía en funcionamiento en plena cuarentena. También acusaciones contra el pastor a cargo. Él a nosotros los puso endemoniados. Para nosotros, para el pastor, somos endemoniados. Hay algunas que se creen barco y por ahí. Se creen barco y la endemoniada tienen cualquier demonio. Oye, maldito perro endemoniado, porque él no ocupa garabato. Y es que detrás de estas polémicas imágenes existe una historia que escondería malos tratos y abuso. Todo en torno a este hombre, el pastor Mario Velázquez. ¿Y no se acuerdan cómo llegaron? Son 2 centros de restauración, uno en La Granja y el otro en Maipú. Allí decenas de personas en situación de calle o con pasado en adicciones ingresan en busca de techo, comida o una palabra de fe. A cambio deben trabajar para el pastor Mario y su familia, no importa la cuarentena ni las condiciones climáticas. Tengo entendido que hay 4 hermanos que salen a vender el pan, porque allá hacen pan amasado y lo salen a vender. Y todas esas platas se ocupan supuestamente para el hogar. Porque el caballero porque él se compró hasta un auto. De que era un lucro, de que era un negocio familiar. Y de que la gente se llena los bolsillos en base al esfuerzo de nosotros. Un manejo de dinero que escondería lucro y negocio familiar. Algo parecido pasaría con las donaciones que reciben. Yo llevé sacos de verduras, de papa, de limones, sacos para todos ahí. Nunca llegaron a la gente, se lo repartieron entre los siervos y el pastor. Nosotros aquí comimos y todo eso. Mire, yo no tengo ni un 20 en el banco. Delante de Dios nunca he juntado plata. Si yo juntara 5.000 pesos de lo que yo recibo, yo tendría cantidad de plata, pero no lo hago. Dios les bendiga, hermanito.
estamos, aquí estamos. Un personaje controvertido que niega todas las acusaciones, pero detrás del pastor Mario Velázquez y sus centros de restauración existe un vacío, una falla del sistema. Una fachada religiosa donde, según varios denunciantes que vivieron allí, hay malos tratos. Y a uno de los jóvenes lo echaron a punta de combo de la misma escalera hacia abajo. Porque lo pillaron fumando droga dentro de la parcela. Él se jacta mucho de que él antiguamente, él dice antiguo, pero es una agresión predenido, golpeaba a los hermanos de ahí. ¿Pero de qué? Pues yo he matado a alguien yo. O sea, ustedes ¿sabe qué? Lo que pasa es que ustedes a los malos le llaman buenos y a los buenos le llaman malos. Esa persona que está en autoridad a veces es anárquico, es extremadamente autónomo, no tiene supervisión de su tarea, por lo tanto se produce un desorden. Él es un pastor, yo creo que donde está el pastor hay amor, y si usted ve aquí hay almas que están botadas en la calle. A mí Dios me rescató de la droga y aquí Él por medio de Dios me recibió. Esta historia tiene otro capítulo respecto a los lugares donde están ubicados los centros. Tanto el de La Granja como el de Maipú son tomas ilegales. Este último tiene el historial más polémico. Es un lugar donde ellos se apoderaron de un sitio que no le pertenece, donde están colgados de la luz, donde están colgados del agua. Nosotros no hemos tenido contacto cercano con ellos, pero sí lo hemos visto lanzar piedras, no sé, correr, en unos estados bien demacrados. A personas nos llega a dar un poco de miedo el actuar de estas personas que hemos visto que a rato son más de 25. Patricio Figueroa, administrador de la empresa a cargo de estos terrenos, está preocupado, no solo por el uso sin permiso del espacio durante varios meses, sino porque la casona principal se incendió 2 veces, el mismo lugar que los feligreses usan el jueves y el domingo y que fue fiscalizado por la Seremi de Salud y la PDI, tiene peligro de derrumbe. La casa, más que por ser ocupada, nosotros consideramos que no está en condiciones para habitar bajo ningún punto de vista. El incendio obviamente la losa la debilita, tiene segundo piso y hemos visto colchones en el segundo piso. Y imagino que hay gente que pernocta, entonces es sumamente riesgoso porque un derrumbe nos haría responsables de una tragedia que podemos evitar desalojándolo, pero no los puede hacer entender por el nivel de ignorancia y violencia que tiene. Las imágenes dan cuenta de un sitio sin ley, personas que entran y salen durante la cuarentena y donde se confirman condiciones precarias para vivir. De ahí hay que meterse de lleno a la cocina y llueva o no llueva, nosotros tenemos que cocinar la leña igual, atrás. Ellos no tienen un índice de gente rehabilitada. De hecho, más, se consume droga dentro del hogar. Frío, se les pasa el agua, tienen que hacer lo que dicen y si no lo hacen te echan. Te mandan a trabajar en pandemia, habiendo todos los riesgos que hay afuera. La Rosa de Sarón en el ojo de los cuestionamientos, mientras la municipalidad de Maipú no respondió por los terrenos. Desde La Granja, donde está el otro centro, se aseguran que podría haber acciones. Haremos las denuncias respectivas a la autoridad sanitaria, quien está facultada para efectuar la fiscalización de rigor y eventualmente iniciar algún sumario sanitario al respecto. ¿Cuál las mujeres andan mirando cuál está mejor? ¿Cuál está mejor? Así andan. Están alabando a Dios. Yo creo que el corazón lo tenemos más grande nosotros que ellos mismos. Es muy triste lo que pasa, muy penoso. En medio de la polémica, personas que sufren las denuncias no paran contra el pastor Mario Velázquez y estos centros de restauración que podrían tener sus días contados. El sistema EpiVigila del Ministerio de Salud no incorporó todos los casos confirmados con COVID-19 por los laboratorios, lo que impidió un control efectivo de estos casos. Esta es una de las conclusiones del informe de Contraloría que detectó una preocupante discrepancia entre las cifras. La entidad reguladora además incluyó un sumario para determinar las responsabilidades. Todavía no es posible cuantificar el impacto de esta diferencia. 142.759 personas. Como cada jornada, ese 9 de junio se informaron las cifras para seguir el comportamiento de la pandemia. Pero según un informe de Contraloría que el mismo Ministerio de Salud solicitó, se detectó una importante diferencia.
Al 8 de junio, el total de casos confirmados con COVID-19 era de 177.301, distinto al reportado. La diferencia es de 34.542 casos, un número muy alto si pensamos que es una cifra incluso mayor a la cantidad de casos totales que tiene hoy Suiza. La mayoría de esos casos fueron efectivamente notificados entre el 9 y el 15 de junio. Por lo tanto, esos probablemente muchos se rectificaron. Si uno sabe cuántos fueron los casos la semana pasada, ya no sirve mucho. Lo que tiene que hacer es saber hoy día cuántos son los casos de hoy día. Si uno solo tiene la información y no hace nada con esa información, el contagio no para. Tal como señala la subsecretaria, el día 16 de junio se hizo un ajuste de 31.412 nuevos casos con COVID-19. Pero no fue posible para la Contraloría corroborar que esos 31.000 correspondían a los que ellos habían detectado. En el informe, además, se especifica que el hecho de no haber incorporado todos los casos confirmados por los laboratorios impidió un control efectivo, imposibilitó su seguimiento y el de sus contactos estrechos, y al no tener una vigilancia activa, podría haber contribuido a la propagación del virus. Una vez que esas personas entraron a Epivigila, ¿se realizó realmente la trazabilidad? Yo no puedo estimar cuál es el daño que se produjo si no tengo esa información. Algunos de ellos, yo no tengo la información ahora, se hicieron la notificación y se hizo seguimiento de los casos. Por lo tanto, la verdad que en este momento decir cuál es el impacto que puede tener es muy difícil hacerlo. Contraloría instruyó un sumario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas. Que no veo que reconozcan el error, ni veo que haya un esfuerzo sincero por entender cómo se produjo ese error. Pero si no gatillas un aprendizaje institucional, esto perfectamente te puede volver a pasar. Esperamos que en el futuro la Contraloría u otro ente pueda seguir auditando los números y los datos tal como lo hacen muchos otros países. Salud tiene un plazo de 10 días hábiles para responder por los 3.999 casos que no han sido clarificados y que están siendo revisados por su departamento de epidemiología. Hemos sido absolutamente transparentes y probablemente, si es necesario rectificar nuevos casos, lo vamos a hacer. Hoy se reportaron 1.836 nuevos contagios, la cifra más baja desde el 12 de mayo, una etapa de la pandemia en Chile en que la búsqueda del virus debe ser aún más efectiva. Lo que quiere es que la autoridad sanitaria empiece a tirar de los hilos de contacto, llegando lo más lejos posible, para que no se le arranque ningún foco de rebrote. Un 80% de las personas que estás testeando tienen que ser personas que tú ya sabes quiénes son. Acciones que apuntan a que el plan de desconfinamiento pueda darse de la forma más segura posible. Hablar, tragar o caminar son acciones que en la cotidianidad parecen simples, pero que para los pacientes recuperados por COVID representan un verdadero desafío. En ocasiones deben aprender a realizarlas todas de nuevo. Es por eso que un equipo multidisciplinario de salud hoy los ayuda en esta compleja rehabilitación post-COVID. Es uno de los momentos más esperados por todos aquellos pacientes que han luchado por superar el COVID, el retorno a casa. Es que son más de 7.000 los que no han podido ganarle a esta enfermedad en Chile, pero muchos más los que torcieron la mano a un destino que auguraba lo peor. Siendo 289.220 los casos recuperados. Pocas veces se habla de ellos, los chilenos y chilenas recuperados que han dado batalla para superar esta pandemia. ¿Pero qué viene después de haber pasado lo peor de la enfermedad? Desperté, estaba lleno de tubos, sin poder hablar, con un tráqueo. Eres una masa nomás. Y de a poquitito se empiezan a sentir, a apretar los músculos, a sentir las sensaciones de que estáis vivos. Darío tiene 57 años, llegó a la exposta central el 21 de mayo, estuvo 4 semanas en coma inducido y por ende intubado. El COVID ya lo superó, pero está en tratamiento para aliviar las secuelas de esta enfermedad. Yo no podía cerrar los puños. Con trabajo de terapeuta, kinesiólogo, he logrado apretar ya la mano izquierda, aunque sin fuerza, y la mano derecha estoy trabajando en ella, porque llegábamos solamente hasta ahí. Es que tras el paso por una UCI, es posible experimentar el síndrome post-cuidados intensivos,
Los músculos suelen atrofiarse, por lo que muchas veces los pacientes deben aprender nuevamente funciones que antes resultaban básicas. La fuerza muscular en general, no solamente de las extremidades ni del tronco, que es lo que uno necesita para sentarse, sino que también hay pérdida de fuerza de la musculatura orofacial. Por lo tanto, además de la intubación y de la pérdida de musculatura, necesitamos ayuda para volver a tragar, muchas veces para volver a hablar en el mismo tono de voz. Y también otro aspecto bien importante y bien desapercibido es el tema del piso pélvico. Muchas veces tenemos una sonda puesta para orinar y también la fuerza está alterada. En la Exposta Central cuentan con un programa de rehabilitación para los pacientes COVID que incluye fisiatras, kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, psicólogos y asistentes sociales. Buscan abordar todas las áreas a recuperar del paciente, incluso cuando éste ya ha sido dado de alta y se encuentra en el hogar. Ya gracias a Dios, a mi Padre Celestial, que ya puedo levantarme sola. No podía caminar, ya camino. Gracias a Dios. El 27 de mayo, Dalia llegó al hospital, estuvo semanas en la UCI luchando por su vida. Hoy está de vuelta en casa, pero no sin antes haber aprendido a conocer su cuerpo nuevamente e intentar caminar en compañía del equipo médico. Es más, cuando la primera vez el kinesiólogo o la ginesióloga, porque fueron varias, que se portaron muy bien conmigo en todo momento, me levanta, casi que me desmayo, porque las piernas estaban totalmente como un inválido. Este lo hacía hasta 8 o 10 veces. Ya lo puedo levantar, esto no lo podía hacer yo. La recuperación ha sido literalmente paso a paso. En su voz aún quedan indicios de esa intubación que la tuvo entre la vida y la muerte. Las estrategias para disminuir la probabilidad de que uno se enferme de esto que yo te digo que es el síndrome post-cuidados intensivos, tiene que ver con la cantidad de rehabilitación que uno recibe intrahospitalariamente, y otra cosa muy importante es cuánto logro que este paciente se mantenga en seguimiento. En el fondo, no perderle la pista a los pacientes que se van, y por eso también tenemos las estrategias de hospitalización domiciliaria con el kinesiólogo adosado a este servicio. Actualmente la Exposta tiene al menos 150 pacientes hospitalizados por COVID. Mientras más tiempo permanezcan intubados, mayor es el riesgo de experimentar consecuencias como la pérdida del habla y el movimiento, asegura la doctora. ¿Qué es lo que más te ha costado, por ejemplo, de esta recuperación? Los brazos. Recuperar la movilidad en los brazos y en las manos. Porque ya me paro, me paro, doy 3, 4 pasos, ya es un avance. Estamos parados 3, 4 minutos. 4 minutos que en nada se comparan a la vida que llevaban estos pacientes antes del coronavirus y que hoy son una luz de esperanza tras ganar una batalla que se veía lejana. Muchos incluso debieron ser trasladados en vuelos facha a recintos hospitalarios en otras ciudades. Para salvar la vida de compatriotas nuestros que están en condiciones críticas con el coronavirus. Y por eso ya se han trasladado 102 pacientes críticos que, de no haberse hecho, probablemente habrían fallecido. Cuando María se sintió mal, una ambulancia la llevó a la Exposta de Santiago. Días después abrió sus ojos y despertó en Concepción. Imagínense, yo he quedado aquí en Santiago y ha muerto. No tenía ni una posibilidad de vivir por algo que me mandaron para allá. Su traslado ocurrió cuando la ocupación de las camas UCI en Santiago bordeaba el 96%. Dice que fue la mejor decisión que pudo haber tomado el equipo médico. Gracias a esta medida, el pasado jueves pudo reunirse nuevamente con su familia y sus vecinos. ¡Bienvenida, vecina! ¡Bienvenida! Son las historias de quienes vencieron al coronavirus y que hoy luchan por rehabilitarse de sus secuelas en compañía del personal médico, los mismos que durante su batalla al virus no los abandonaron en ningún momento. En la casa de María aún cuelgan los mensajes de amor y esperanza que tanto Darío como Mar esperan recibir una vez que la rehabilitación post-COVID se los permita. Bajaron los portonazos en junio y los delitos de mayor connotación social en lo que va del año 2020, pero pese a esas noticias positivas hay algunos sectores, como por ejemplo San Bernardo, que reclaman mayor presencia policial. Salió San Martín. Operativos que han permitido la desarticulación de peligrosos delincuentes. Allanamientos que logran la recuperación de vehículos que son desmantelados o que simplemente utilizarán para otros robos.
Grupos que se dedican a estos delitos que son muy violentos y que causan mucha conmoción y que causan mucha preocupación en la ciudadanía. Ciudadanía que, pese a las recomendaciones de las autoridades, en algunos casos decide enfrentarse a los delincuentes. En lo que ocurrió la mañana del lunes en Vitacura, 12 disparos realizó un hombre en contra de 3 delincuentes que quisieron robar su auto. Tirador deportivo, razón por la cual él en ese momento portaba parte del armamento que mantiene, y a efectuar 12 tiros, 7 de los cuales impactaron en el vehículo en que ellos se desplazaban, y particularmente 4 de estos disparos también impactaron en uno de los ocupantes de este vehículo. El herido fue dejado por sus compañeros de delito en el SAR de Huechuraba, en La Pincoya, instante en que llegó Carabineros y detuvo a la banda. La gente se está organizando por el tema de que han habido muchos asaltos. Ahora es cada día peor, porque ya nadie quiere salir, ni siquiera al almacén. Ellos son los vecinos de la Villa Manuel Magallanes de San Bernardo. Hoy se manifiestan contra la delincuencia porque dicen que ni caminar tranquilos pueden. Todos los días están habiendo intentos de robo y robos. Aseguran que ahora más que nunca deben estar atentos porque son un blanco fácil para los delincuentes que se movilizan en auto. Incluso se aprovechan de su buena voluntad para engañarlos y después asaltarlos. Con el asunto de la pandemia que llegó, resulta que esto se ha agravado mucho más. Y lo que nos preocupa a nosotros es que no tenemos ningún tipo de seguridad. Acá no hay patrullaje en las horas que corresponde. No tenemos patrullaje militar tampoco, estando en toque de queda desde las 10 de la noche en adelante. Esto es tierra de nadie. Delitos de connotación social que en esta crisis sanitaria ha ido disminuyendo, ya sea por la poca circulación en las calles o por la implementación del Plan Especial de Seguridad que comenzó a regir el 17 de mayo. A casi 2 meses, estas son las cifras de la última semana. 20.860 personas detenidas. Cuando vamos a su desagregación, nos encontramos que 15.410 corresponden a infracciones a la salud pública, 1.754 son por detenido de mayor connotación social. Particularmente aquí nos enfocamos en los delitos más graves, ¿cierto? Aquellos que afectan a las personas. Según las estadísticas y en comparación a igual fecha del 2019, el robo con violencia ha disminuido en un 10,5% y el robo con fuerza en un menos 15,6%. Lo que nos ha pedido el presidente es priorizar precisamente aquellos delitos más violentos y así con eso avanzar en seguridad, avanzar en recuperar la tranquilidad, avanzar en recuperar el orden público. Pero esa intención de dar tranquilidad a la ciudadanía queda frustrada cuando los delincuentes quedan en libertad o cuando el tribunal no accede a las peticiones del Ministerio Público, como ocurrió con el robo de los 20 millones de pesos al Banco Visa de Las Condes, o porque el delito termina siendo de menor intensidad, como sucedió el lunes en Vitacura, donde estos 3 sujetos quedaron solo con arresto domiciliario total, porque su robo fue en bien nacional de uso público. Un hombre acusado de asesinar a una familia por motivos raciales se convirtió en el primer ejecutado por pena de muerte en Estados Unidos en casi 20 años. Hablamos de Daniel Lewis Lee, que fue el primero de 4 convictos que esta semana reciben la inyección letal tras un sorpresivo fallo de la Corte Suprema. La decisión no dejó conforme a la familia de las víctimas. El brutal asesinato de un matrimonio y su hija en 1996 se convirtió en la sentencia de muerte de un ex supremacista blanco de Arkansas. De acuerdo al archivo policial, el crimen fue tan macabro que para no dejar ningún tipo de evidencia, el asesino lanzó los cuerpos a un río. Sin embargo, las autoridades lograron ser más rápidas y tras recuperar los restos, detuvieron a Daniel Lewis Lee como el autor de los crímenes. El hombre fue sentenciado en 1999 por el asesinato de una familia en Arkansas, un hombre que traficaba armas a su esposa y su hija. Según el gobierno federal, su objetivo era crear una nación blanca. Durante sus 2 décadas en prisión, Daniel Lewis Lee, de 47 años, logró postergar el día de su inyección letal gracias a argumentos de sus abogados. Eso hasta este martes, cuando se convirtió en la primera persona en ser ejecutada federalmente en 17 años en Estados Unidos.
Sus abogados siempre cuestionaron al testigo, que aseguró que Lee había confesado, pero que después dudó y dijo que se podía tratar de una mentira. Como fue la tónica durante su encarcelamiento, una jueza había logrado detener nuevamente su ejecución programada para este lunes. El argumento esta vez era el tipo de droga que se usaría en la ejecución de la pena capital. La familia de la víctima estaba de acuerdo con postergar la inyección hasta que la pandemia hubiera pasado en el país. Sin embargo, en un fallo sorpresivo de la Corte Suprema, la orden de la justicia contra Daniel Lewis Lee fue aplicada en una prisión federal de Indiana. Honestamente, desearía que alguien nos escuchara. Hemos pedido esto durante todo este tiempo, pero hacerlo ahora, cuando es tan inseguro, se siente como un golpe en la cara para nuestra familia. Desde 2003, que Estados Unidos venía marcando una tendencia a evitar la pena de muerte, que solo sigue vigente en 18 de los 50 estados. Esto cambió en 2016 durante la campaña presidencial de Donald Trump, quien prometió devolver la medida. Daniel Lewis Lee se convirtió así en el primero de 4 reos que esta semana enfrentan su sentencia de muerte por los crímenes que cometieron. Y de regreso a nuestro país, fíjese que casi un centenar de delfines se dejó ver por largas horas en la costa de Viña del Mar y Valparaíso. Si bien este tipo de avistamientos no son del todo inusuales en la zona, en el marco de la pandemia estos cetáceos pueden incluso acercarse más al borde costero debido a la baja en las actividades pesqueras y también en las actividades recreativas. Fue un despertar distinto para los viñamarinos. Una verdadera postal en la que fue posible ver a cerca de 100 delfines nadando y jugando entre ellos. Un paseo por la costa de Valparaíso que se extendió por más de 8 horas y que pudo ser apreciado desde la ciudad puerto hasta Concón. Desde balcones o el borde costero, el lugar no importaba para obtener un registro de estos cetáceos. Lleno de delfines, al frente en recreo. En verdad eran demasiados y estaban muy cerca. Fue súper bonito, un espectáculo muy lindo. Además que pasaron y después se devolvieron, fueron a Valpo y después volvieron a pasar, así que fue doble el espectáculo. Muy lindo, en verdad. Sí, no, increíble. La gente tiene que aprovechar estas cosas. Por momentos difíciles, de repente hay que aprovechar cosas así simples. Para Johans, el avistamiento de delfines ha vuelto una pasión. Como surfista y fotógrafo, es amante de la naturaleza y de los animales. Cada vez que sabe de la presencia de cetáceos en la costa de Reñaca, no dudan sacar sus equipos y capturar el momento, aunque sea en medio de la cuarentena. Dentro del grupo dijeron que había muchos delfines justo en el 5.º sector y agarré el dron y vine para acá mismo a filmarlo. Me encanta verlo, pero ahora no se puede, pues de hecho tuve que ir a verlo sin salvoconducto, así que es raro, pero nada, siempre es lindo ver este espectáculo y más encima el de hoy día que en verdad eran demasiadas toninas, nunca he visto tantas toninas juntas. Un espectáculo que no es inusual en la región, sin embargo no con tal cantidad de exponentes, ni menos durante tanto tiempo en la costa. Se trataría de la especie calderón gris o delfín de rizo. Esta especie se caracteriza por tener una amplia distribución en Chile, donde se puede encontrar desde la zona norte hasta aproximadamente la zona de Valdivia. Es una especie bastante gregaria, donde se pueden observar grupos desde algunos pequeños 4 o 5 individuos hasta grupos más grandes como el que se observó hoy en día. Nosotros hemos emitido avisos de seguridad a las embarcaciones para que se mantengan alejados de ellos y permitan que se muevan libremente por la bahía. Delfines que, según los expertos, se habrían acercado al borde costero producto del buen clima y la posibilidad de conseguir alimento. El contexto de la crisis sanitaria también sería un factor determinante. Hay afloraciones de agua ricas en nutrientes y por ello hay una mayor cantidad de comida disponible para ellos. También en el contexto de esta pandemia podría esperarse que estos animales se acerquen aún más a la costa y que puedan permanecer un poco más de tiempo aquí, ya que no existe tanta interacción con las actividades cotidianas como podrían ser las actividades de pesca o las actividades recreativas en las zonas costeras. Altas temperaturas presentes en la zona sumado a la cuarentena, antecedentes que habrían generado las condiciones para que los pocos viñamarinos que por estos días recorren el borde costero accedieran a un espectáculo inolvidable.
Casi un centenar de delfines que este martes deleitaron por largas horas a los habitantes de la región de Valparaíso y que gracias a estos registros podrán ser vistos en el resto de Chile y, por qué no, en el mundo. Y les recordamos que a partir de las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Y al menos 3 kinesiólogas de la comuna Pedro Aguirre Cerda están siendo investigadas por estafa, fraude al fisco y usurpación de identidad. Las profesionales recorrían la comuna ofreciendo atenciones gratuitas a los vecinos, los que reunían en una sede, obtenían sus RUT, el número de serie del carnet de identidad y luego a través de internet compraban cientos de bonos en FONASA para cobrarlos como atenciones particulares que la mayoría de las veces no hicieron. Verónica Moscoso y Jimena González nos cuentan. En una sede comunal de acá del sector había un letrero, kinesiología gratis. Estamos haciendo el último operativo del año junto a Elizabeth, a Raquel, está la sala llena de pacientes, nos están esperando. ¿Y por qué ustedes pueden emitir bonos sin la autorización de él? Él fue de forma voluntaria, o sea, Claro, fue de forma voluntaria, pero él nunca sabía que lo iban a estafar. Él no tenía idea de eso. Está la kinesióloga, está Raquel, está Elizabeth también. Yo cuando vi eso, porque yo sé que las terapias de kinesiología son caras, entonces vi esta oportunidad y fui a visitarla. Me recibieron sin ningún problema. José es deportista, tenía una lesión en su rodilla. Su médico le había recomendado 10 sesiones de kinesiología. Raquel y Elizabeth, las profesionales que aparecen en este video junto al doctor del pueblo, Luis Astudillo, en la sede de su barrio, fueron las que hicieron su tratamiento. Todo gratis. De repente había una cajita ahí que decía aporte voluntario para sus cosas básicas, lo que se va ocupando. Pero junto con el pequeño aporte voluntario, José entregó su RUT y sus datos personales. Meses después se enteró que había sido víctima de una supuesta estafa. Llama a un amigo de mi hija y le dice, oye, tu papá se atiende en tal parte. Y mi hija le dijo que sí. Y me dijo, dile que revise los bonos de FONASA, dijo, porque me pasó esto y esto. Gabriel es el tesorero de la Junta de Vecinos, donde se hacían los operativos médicos gratuitos para los vecinos. Él fue quien autorizó que el médico y las kinesiólogas atendieran dentro de la sede. Algo a que había de los que nos sentíamos orgullosos, o al menos yo personalmente como dirigente, era haber encontrado o haber acogido a esta kinesióloga que estaban cumpliendo un rol social súper importante. Ya, señorita kinesióloga, enséñeme. Tan importante era el rol que cumplían que cuando empezó la pandemia grababan videos gratuitos para que los pacientes que no podían atender hicieran ejercicios en sus casas. Vamos a sentar, la colita bien atrás y la espalda apoyada. ¿Cómo vamos a comenzar el movimiento articular? Lo que más recalcaban en todas las redes sociales era la gratuidad, que no importaba si no tenían orden médica porque el doctor Luis Astudillo se las daría. Él fue a la sede, él hacía las derivaciones médicas, entonces si a mí me dicen que me atienden gratis, no debe haber ningún cobro de por medio. Nosotros entendíamos que eso era parte de lo que se había conversado con ellos. Somos varios médicos que queremos atender a todas las personas que lo requieran. Y como era gratis, decenas de personas llegaban a estos operativos médicos. Cristina, como llamaremos a esta vecina, tenía problemas con su manguito rotador. Me entrevistó la persona que era una de las kinesiólogas, supuestamente, y me dijo que yo tenía que ir con mi carnet de identidad y pertenecer a FONASA. La cosa que ya vine a buscar mi carnet, volví y ella me hizo el registro. Y yo en ese momento le entregué mi carnet de identidad y ella anotó mis datos. Le hicieron solo 3 sesiones en diciembre. Tiempo después, unos vecinos le advirtieron que los kinesiólogos estaban haciendo mal uso de FONASA. Me quedó la duda a mí porque yo dije, ¿cómo van a hacer mal uso de FONASA si no tienen la huella digital mía y mi carnet de identidad? Pero al entrar a la página web de FONASA se dio cuenta que la kinesióloga Raquel Lascano había emitido decenas de bonos a su nombre con prestaciones que jamás se había hecho. Yo estoy enferma del brazo, todavía no lo puedo mover para nada.
¿ah? Y yo no he hecho ningún ejercicio desde diciembre del año pasado. Onda corta, estimulación eléctrica, masoterapia, relajación, bonos que se compraban a su nombre cada 15 días. El último fue el 1 de julio. La lata que me da que son gente postrada, gente que iba en silla de ruedas. Yo tengo unos vecinos aquí que son pura gente adulta mayor. Y yo lo ayudaba o le decía, oiga, ¿sabe que están haciendo kine allá gratis? Y lamentablemente ellos no conocen del sistema de FONASA, cómo meterse por internet. Entonces ellos los deben estar estafando enormemente, po. José se llevó la misma sorpresa. Su nieta revisó la página y encontró 392 bonos a su nombre. La suma total de todo eso me suma 1.085.000 pesos. De consultas que principalmente eran gratis. Exactamente, eran gratis y yo nunca pensé que podía llegar a una cosa así realmente. Realmente, bueno, yo confío en la gente, pienso que hay gente buena todavía, pero parece que no, son muy pocos. El principal problema es que superó con creces el número de bonos que un paciente puede comprar anualmente en kinesiología. La pregunta que se hace es ¿cómo pudieron hacerlo? Yo, como le dije anteriormente, no quería creerlo, porque se ven dos niñas jóvenes, y yo no sé, con su profesión, con su educación, no sé, no me cabe. Yo creo que ya no tiene nombre esto. Realmente uno ya no sabe en quién confiar con esta cosa. Lo más insólito es que compraron bonos en plena pandemia durante la cuarentena. Don José no ha puesto un pie en la calle y tampoco ha recibido visitas. ¿Cómo ellos tan fácil compran un bono con el puro RUT? No puede ser. Cristina no se quedó tranquila y llamó a una de las kinesiólogas para pedirle explicaciones. Yo no puedo entender si yo no doy la autorización, o sea, yo no veo por qué ustedes tienen que generar esto, si estos son datos personales míos. Yo no entiendo por qué ustedes tienen que sacar los bonos. Se supone que uno lo hace. ¿Qué habrían hecho? Suplantación de identidad. Durante la pandemia, FONASA liberó el uso de la huella. Ahora solo se ocupa el RUT y el número de serie. Todo indica que pagaron el copago, pero a cambio recibieron el total de la prestación. Por cada bono ganaban el doble. En este, por ejemplo, pagaban 32.000 pesos, pero recibían 63.900. Pero sácame una duda, ¿FONASA sabe que están haciendo ustedes esto? Claramente, porque mira, yo a través de FONASA yo trabajo a través de un portal, por profesionales con modalidad de libre elección. Con todos estos antecedentes fuimos a FONASA a pedir explicaciones. Las dos kinesiólogas cuyos RUT aparecen vinculados a la compra de bonos fraudulentos están siendo investigadas. Si llegáramos a determinar que se está cometiendo un fraude, vamos a tomar todas las sanciones y acciones legales que correspondan, ya que se estaría menoscabando la salud de las personas como los recursos del Estado. Esta situación nos parece realmente indignante. ¿Por qué existe tanta facilidad para ocupar los datos de las personas y comprar bonos? Porque con la ISAPRE no lo hicieron. Según el superintendente de salud, las profesionales habrían aprovechado la liberación del sistema de compra de bonos que hizo FONASA en época de pandemia. Y todas estas cosas que tienen un lado muy positivo, que es dar mayor acceso y facilidad a las personas, también abre otra arista a personas inescrupulosas que eventualmente quieran aprovecharse de eso y obtener una oportunidad de alguna ganancia que no corresponde. El presunto fraude al fisco, la usurpación de identidad y la violación de los derechos del paciente de la que fueron víctimas estos vecinos son delitos que también están siendo investigados por la Fiscalía. El total de estos bonos son 1.085.000 pesos. Exactamente, mire. ¿Pero por qué hicieron eso? Don José, teniendo claro que lo habían estafado, decidió encarar a las kinesiólogas que decían atender gratuitamente. Y mire, la cantidad de bonos que han comprado a mi nombre, 392 bonos. Toda esa boleta que él sale, los montos totales son los que él me debería haber pagado a mí, no los que FONASA me paga a mí. ¿Y por qué ustedes pueden emitir bonos sin la autorización de él? Él fue de forma voluntaria, se atendió. Claro, fue de forma voluntaria, pero él nunca sabía que lo iban a estafar. Él no tenía idea de eso. En el ¿cómo se llama? En la sede social está estimado
el programa que nosotros realizamos. Entonces usted no puede venir a decir de que no está estipulado algo. El detalle es que no lo atendió 392 veces, sino solo 10. Tuvieron bonificaciones del FONASA, del Seguro Público, por atenciones eventualmente que incluso no realizaron, dado que las fechas que indican en la atención o cuando conocieron a estas profesionales no coinciden con la fecha de los últimos bonos que se cobraron por parte de estas profesionales. Pero aquí no hay explicaciones que valgan. Por cada sesión que él se atendía, él debería haberme pagado. Y yo dejé de cobrar eso de forma voluntaria porque había gente que no tenía para pagar eso. Pedimos explicaciones al llamado doctor del pueblo, Luis Astudillo, pues fue él quien presentó y recomendó a estas profesionales a los vecinos de la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Su nombre también aparece vinculado a decenas de órdenes médicas, ya que las atenciones kinesiológicas solo se pueden hacer previa consulta. No quiso dar entrevista en cámara. En una conversación telefónica dijo que así como trabajaba con ellas, trabajaba también con otros profesionales que se han sumado a su causa de los operativos gratuitos en el bus de la solidaridad. Vamos a iniciar un nuevo operativo, estamos con la clínica móvil. Prefiere no emitir opinión y dejar que la justicia actúe. No descarta presentar acciones legales contra estas profesionales que un día prometieron atender gratis y hoy decidieron cobrar silenciosamente y sin que nadie se diera cuenta el trabajo que realizaron y también el que no hicieron. ¿Cobro de qué, estimada? Si yo dejé de realizar de forma voluntaria de cobrarle en mi copago. Está emitido, hay una boleta con un monto total, ¿cierto? El monto total es el monto que don José debería haberme pagado a mí. En caso de haber entregado el carnet de identidad a estas profesionales, FONASA llamó a revisar las cuentas y recomendó a los usuarios no entregar jamás el número de RUT y mucho menos el número de serie, porque siempre hay personas inescrupulosas que pueden hacer mal uso de los datos personales. En este caso quedó demostrado cómo se pudo vulnerar este sistema de salud que atiende a más de 15 millones de chilenos. Raquel, ¿sabes por qué estoy molesta? Porque si yo no me meto a FONASA y no me meto a esa cuestión de los bonos, yo no tendría ni idea de lo que ustedes están haciendo. ¿Me entendió o no? Elogios, loas, alabanzas que continúan para Alexis Sánchez en Italia. Sin duda que ha subido su rendimiento. Eso es importante, que siga con confianza, ¿no? Con las piernas, pero también de acá. El factor anímico. Creo que es relevante en esta alza que ha tenido el tocopillano. Hoy el Inter de Milán lo quiere para la próxima temporada. Préstamo o compra de su pase, eso tendrá que negociarlo en los próximos días con el Manchester United. Es un hombre de confianza para Antonio Conte, que si bien no anota, tiene una importante estadística de asistencias. De inmediato a la siguiente nota. Muy buen partido de Alexis Sánchez, muy buen segundo tiempo. Alexis siempre que es titular algo hace, o un gol o una asistencia, pero siempre se anota. Era el retorno más esperado del último tiempo. Ver ese Alexis con hambre, reclamando cuando le hacen una falta, buscando su gol. Tiene el joven maravilla Sánchez y el arquero. Si no logra convertirse, luce con asistencias. Y la pelota que pone Alexis es deliciosa, un bombón. Alexis nos da características diferentes porque es hábil y le gusta filtrarse entre líneas. No son alabanzas gratuitas, cada palabra de su técnico Antonio Conte tiene fundamentos. Alexis, cada partido mejora y va encontrando su mejor forma. Estamos contentos porque lo habíamos esperado tanto y todavía puede crecer. Buscando a Alexis, buena recuperación de Sánchez, se escapó Armando Izzo que lo persigue. Para la Gaceta de los Sport fue el jugador con mejor calificación. Sánchez, qué maravilla, 10 oportunidades de gol contra el Toro. El Toro es Torino, el equipo con el que jugó Inter este lunes y donde Sánchez mostró su faceta de asistidor. Solo le faltó el gol para que sea una jornada redonda. Le queda Brozovic, Alexis, Ashley Young, flotó el centro, Alexis al medio, ahí está Godín, gol, ¡qué golazo! ¡Gol! Me hubiese gustado trabajar con este Alexis mucho antes. Afortunadamente ahora tenemos la posibilidad de derrotar a nuestros delanteros. Brozovic, Alexis lo atendió abajo. Alexis de a poco va dejando atrás meses amargos donde su carrera estaba estancada y no había salida posible a un retorno futbolístico.
Ahora se reencanta con su carrera y este jueves nuevamente podría sumar minutos en un nuevo partido de Inter. Elogios que también recibe hoy Arturo Vidal en España. Qué buen término de temporada está teniendo Alexis Sánchez, el chileno Arturo Vidal, lo que hoy lo tiene como un titular indiscutido en el equipo de Quique Setién, más allá de si logra o no el título de campeón en España, que es difícil, quedando 2 fechas a 4 unidades del puntero el Real Madrid. ¿Es intransferible hoy Arturo Vidal? Siguen de todas maneras especulaciones sobre su posible partida, y ahí podría jugar con el chileno Alexis Sánchez en la próxima temporada. Instrucciones, flashes y nuevas camisetas para Messi, Griezmann, Piqué, De Jong, Busquets y Sergi Roberto. Ellos fueron los elegidos para anunciar la nueva indumentaria que usará el cuadro azulgrana la próxima temporada. Jugadores del peso de Luis Suárez o del carisma de Arturo Vidal no aparecen en ningún momento en la campaña publicitaria. La ausencia de Arturo Vidal generó dudas en Barcelona. Importantes medios españoles se hicieron la pregunta: ¿podrá ser el indicio de una eventual partida? Puede tratarse de una mera casualidad, pero también es cierto que el Barcelona solo realiza una campaña de este calado con jugadores que tienen la certeza absoluta de que seguirán la próxima temporada. La incertidumbre también llega desde Inglaterra, en donde aseguran que el Barcelona está listo para vender 9 jugadores para asegurar la transferencia de Lautaro Martínez. Pero para la prensa española, sus goles, su garra y las brillantes actuaciones lo tienen más cerca de permanecer en Cataluña. Estos registros de Vidal deberían hacernos pensar en la necesidad o no de venderlo al Inter. Quizás es más necesario que salgan otros antes que el chileno, porque para que un equipo sea completo, sea sólido, necesita que los goles salgan de todas las botas, no solo de algunas. Encuentro entre Reyes, sí, del Rey Leo al Rey Arturo. 11 goles en 64 partidos de liga, el cuarto goleador del Barcelona, un club que hace 9 partidos no pierde cuando el King anota. Sí, buen rendimiento. Espero seguir marcando, seguir ayudando al equipo y seguir mejorando, que es lo más importante. Pero ya no depende de ellos. El jueves a partir de las 15 horas se comenzará a definir la Liga, una instancia que bien puede marcar el inicio de definiciones en Barcelona. Renovaciones, refuerzos, salidas, despidos. Todo puede pasar y al menos el King solo recibe elogios a puertas de las decisiones de fin de temporada. Día de exámenes de PCR en diversos clubes del fútbol chileno. Comenzaron los preparativos para el ansiado regreso a las prácticas. Mientras tanto, Colo-Colo finiquita temas contractuales para que los futbolistas retomen sus funciones como trabajadores de blanco y negro. El regreso del campeonato nacional está cada vez más cerca. Lo que se está buscando en este caso es mantener la preparación física y el entrenamiento. Con ese motivo, el gobierno autorizó el permiso especial de movilidad que tendrán los deportistas para ir a entrenar a contar de las 22 horas de este miércoles. Si cuidamos la legitimidad de este permiso, entonces vamos a poder seguir dando pasos adelante. Los clubes ya comenzaron a solicitar el nuevo documento mientras avanzan con los test de PCR para comenzar el jueves el retorno a los trabajos. Quienes ya están listos con los exámenes son la U y Católica. Ambos clubes preparan el retorno a las prácticas. Lo tomamos con optimismo, insisto, pero también con mucha responsabilidad. La veníamos esperando hace bastante tiempo. Muy necesario un periodo de entrenamiento previo a la competencia. Así que nada, buenísimo. A esperar ahora que llegue el jueves. Quien no entrenará el jueves, pero sí retomará el vínculo laboral e iniciará trabajos es Colo-Colo. Así que el jueves en la mañana los jugadores comenzarán con su rutina correspondiente. Blanco y Negro ya inició los trámites para sacar al plantel del fondo de cesantía. Con ello se pondrá fin al ahorro de 1.500 millones de pesos por concepto sueldo de jugadores. Claro, los jugadores pueden volver a entrenar en situaciones no quizás tan normales como desearíamos, pero sí volver a las canchas. El jueves y en grupos reducidos iniciarán los PCRs en el equipo Albo para retornar el lunes a los trabajos en cancha. Aunque si de exámenes se trata, hay un club que espera por un par de resultados. De los 4, insisto,
uno salió negativo y el otro salió con inmunidad. Unión Española informó de 4 exámenes indeterminados, de ellos solo falta por confirmar uno de ellos. Ahí tuvo la gracia de haber hecho el PCR, que es parte del protocolo que teníamos que hacer todos los clubes antes de volver a entrenar. Esta etapa es de preparación. A todas luces un avance, el fútbol inició el puntapié inicial para un posible regreso a las competencias. Y atención porque 2 casos de COVID-19 en la burbuja de la NBA. Claro, en el mejor básquetbol del mundo se identificaron 2 nuevos positivos entre los 322 basquetbolistas que ya están en Disney, ahí donde se va a jugar. Bueno, otro aviso de que el virus es capaz de saltarse hasta los más estrictos protocolos de aislamientos. Los 2 jugadores, eso sí, no habrían salido de sus habitaciones en las primeras 48 horas, por lo cual ya fueron enviados a sus respectivos hogares. Así se espera el reinicio de la temporada de esta competencia del próximo 31 de julio. Pausa, volvemos con más en 24 Horas Deportes. Estamos de regreso para contarte esta historia bien peculiar. De verdad, pon atención. 105 kilos de peso, que no son impedimento para ser figura en el fútbol inglés. Se trata de Adebayo Akinfenwa, que llevó a su club a la Championship, a la segunda división del fútbol inglés. Y además recibe elogios, ¿sabes de quién? De Jürgen Klopp, el director técnico del Liverpool. Imperdible la siguiente nota, mira. El Wycombe logró el ascenso a la segunda división en Inglaterra. Por primera vez en su modesta historia, este club del sudeste británico celebraba en Wembley su cuento de hadas. Claro que la bestia se robó las miradas. Se trata del jugador más fuerte del mundo. Adebayo Akinfenwa, de origen nigeriano, con 1,82 y 105 kilos, no puede pasar desapercibido en ninguna cancha. Tras rondar por 15 años en las divisiones menores del balompié inglés, por fin festejó a lo grande como él. It's what dreams are made of. Look, I'm more tired now running around there than I was in the whole game. But it's a beautiful feeling. Look, it's a beautiful feeling. All right, but sidebar, I think I'm technically unemployed. So any managers, hit me up on a WhatsApp and get me a job. Come here. Pero no solo es físico, Adebayo anotó 10 goles y se inscribió con 6 asistencias para la histórica campaña de su equipo. Goles de peso de un goleador atípico con cuerpo de rugbyista, pero que en la cancha brilla sin problemas y que incluso llamó la atención del mismísimo Jürgen Klopp. Let me tell you something, the only person that can hit me up on WhatsApp this time is Klopp, so we can celebrate together. You get me? Congratulations. Y obvio que el alemán le cumplió el sueño y le contestó enviándole el video solicitado, además de invitarlo a la celebración del Liverpool por la Premier, ya que es red de corazón. Come on, ay, back, Klopp, you're a legend. Con 38 años, 200 goles en 652 partidos en su carrera, la bestia Adebayo Akinfenwa sonríe y disfruta. El goleador más fuerte del mundo está en la gloria. Y el fútbol americano, la NFL presenta un casco anticoronavirus, así dicen, ¿eh? La tarea para combatir el contagio del COVID-19. Llegó la NFL, que mandó a diseñar un nuevo casco que reduce la propagación del coronavirus en el campo de juego. Tiene láminas de plástico que se adhieren al protector facial y además tiene vías para respirar que no permiten la transmisión directa de gotas. Se espera que se distribuya a los 32 equipos de la próxima temporada después que se haya hecho una prueba a mayor escala. Bueno, con esta información vamos a la pausa. Ya continúa Carola Iván con la información en 24 Horas Central. Buenas noches. Continúa la preparación de las ciudades para enfrentar la vida post-cuarentenas. Es para esto que las veredas tendrán una dirección obligada. Habrá que caminar por la derecha para mantener el distanciamiento social. Además, la luz verde, por ejemplo, en los semáforos va a ser más larga, mire. Las concurridas veredas de Rosario Norte con Alonso de Córdoba son las primeras en incorporar un sentido del tránsito.
La idea es mantener el distanciamiento social y ordenar los flujos una vez que en la capital se produzca el desconfinamiento. De verdad que es bastante práctico y bueno, uno día a día que pasa por acá, bueno, hacer la costumbre de la nueva normalidad ahora. A tomar un poco más de conciencia a la gente, que debe usar su lado derecho. Igual la gente después se acostumbra, la gente de costumbre. Todo ayuda, todo lo que sea salvar vidas. La demarcación de veredas se suma a esta ciclovía de emergencia. Le quitó una pista a los autos. Ya hay otra que opera en Avenida Presidente Riesco y pronto se inaugura una tercera en el eje Apoquindo. Reducir el espacio de los vehículos y ensanchar las veredas y al mismo tiempo crear más ciclovías, que son ciclovías temporales y que quizás en el futuro pasen a ser definitivas, no lo sabemos. La pintura para demarcar y el ingenio definen el urbanismo táctico. Intervenciones de bajo costo que en el mundo han proliferado en medio de la pandemia. To give people some space. New York City is retrofitting some of it. En 6 semaines, je pense qu'on aura fait à peu près. Las autoridades en Medellín tomaron varias medidas para incentivar el uso de la bicicleta. Lo que nosotros hemos hecho en el ministerio es un barrido de los puntos donde creemos que es necesario intervenir para recomendar a las municipalidades las acciones más convenientes. Para beneficiar a los peatones, la luz verde de los semáforos será más larga en los cruces. Y en el transporte público de Santiago se van a demarcar 60 kilómetros de pista solo bus para agilizar los viajes que se espera tengan además horarios diferidos. Que no todos los viajes en punta mañana se concentren entre 7:30 y 9, sino que pueda extenderse quizás entre 7 y 10 de la mañana. Eso va a impedir que todas las personas se muevan al mismo tiempo y va a ser mucho más fácil poder mantener el tan deseado distanciamiento social. En medio de la pandemia, Las Condes decidió revestir el interior de sus buses comunales con nanopartículas de cobre. Destruyen con rapidez cualquier traza del coronavirus. Esto que logra la nanopartícula de cobre es que inmuniza y protege. Por lo tanto, aquí, aunque caiga cualquier tipo de virus o bacteria que se apoye, se desactiva casi inmediatamente. Nosotros estamos con aviones en Brasil, que estamos viendo pintar aviones por dentro. Ya estamos viendo las tecnologías para pintar los cinturones de seguridad. Pintar cada bus con nanopartículas de cobre bordea los 500.000 pesos. No se puede exigir para el Transantiago, pero queda como una alternativa para los operadores del transporte público. ...24horas.cl. Atención porque el gobierno anunció este día martes el plan que busca fortalecer la ayuda a la clase media de manera que puedan enfrentar la pandemia del coronavirus, donde se dará un bono de 500.000 pesos para los trabajadores que vieron afectadas sus remuneraciones. Preguntas importantes. ¿Quiénes van a recibir estos 500.000 pesos? ¿Cuándo se pagaría? Todos los detalles de este anuncio los puede revisar en nuestro portal de noticias 24horas.cl. Con esto estamos terminando las informaciones. Gracias por estar junto a nosotros. Los invitamos a revisar qué pasó un día como hoy en Momentos TN y luego un nuevo capítulo de ERCAI. Que tenga muy buenas noches.